santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, que estamos aquí en tu casa de oración para aprender más de tu palabra, pedimos tu presencia que se manifieste con poder por medio de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos atesorar tu palabra, la podamos practicar en nuestras vidas y compartirla también con aquellos que no han tomado la decisión de aprender a caminar con Cristo. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos, pidiendo una bendición para cada uno de los hermanos aquí presentes y para aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche lleva por título En el principio. Y el versículo que vamos a leer, hermanos y hermanas, se encuentra en el capítulo 1 de Juan. Del capítulo 1 de Juan. Allí dice lo siguiente. Versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí habla del verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, hay un versículo en el mismo capítulo de Juan, versículo 14, donde ahí nos aclara qué es el verbo. Dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se encarnó, hermanos? Cristo. ¿Y el Cristo representa de la divinidad cuál? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que comprobamos a través de este versículo que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas, es el creador del mundo y es nuestro creador. Eso lo dice el capítulo 1 de Juan, los primeros 3 versículos. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? Eso debe significar para nosotros el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios se tomó el trabajo de salir del trono allá en las alturas y venir a este mundo lleno de pecado. Así que el Señor, por el amor a sus criaturas, por el amor a los humanos, por el amor a cada uno de nosotros, el Señor dejó su regia corona, dejó su trono y vino a rescatar a la raza humana caída en pecado. Ahora, el Señor tenía un plan de salvación antes de crear el mundo y antes de crear el hombre y la mujer. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Allí claramente dice el apóstol: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, cosas que nosotros hoy consideramos tan valiosas, el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y aquí viene la parte clave, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de que este mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva nacieran, Dios tenía un plan de salvación. ¿Y en qué consistía el plan de salvación? El plan de salvación consistía que si el hombre y la mujer caían en pecado, Cristo venía en propiciación del pecador.
Lo dice Juan 3:16 claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el plan del Señor era que si el hombre caía, el hombre y la mujer caían en pecado, él iba a mandar a su Hijo como el mediador entre Dios y el hombre, como el Salvador, como el Redentor y como el sustituto. Ahora, vamos a entender esto ¿qué es esto del sustituto? Lo vamos a ir analizando. Pero el punto principal aquí, que Dios se despojó de su gloria que él vivía en los cielos y se humilló a sí mismo, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Él allí dice que Cristo se despojó de sí mismo. Toda esa gloria que él tenía se despojó y entonces tomó la forma de siervo, es decir, tomó la forma humana nuestra porque se encarnó y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, capítulos 2, versículos 7 y 8 y en adelante, porque después dice que se hizo semejante a los hombres y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era la peor muerte en aquel tiempo. Así que la transgresión de Adán y Eva a Dios no lo tomó por sorpresa. Dios no tuvo que improvisar una solución. Mira, el hombre que creamos se cayó en pecado y la mujer también cayeron en pecado. ¿Qué vamos a hacer? No. Dios ya tenía un plan establecido. Por si caía. ¿Cayeron? Sí, cayeron. Entonces lo que hizo Dios es poner el plan en funcionamiento. ¿Y cuál era el plan? Ustedes saben que la ley de Dios en Génesis 2:17 dice, el día que comieres de este árbol, ¿qué va a pasar? Iba a morir. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dice la primera parte de Romanos 6:23? La primera parte nada más. Porque la paga del pecado es muerte. Así que cualquiera hombre o mujer que pecara, pues estaban condenados a muerte. Y si eso hubiese aplicado Dios de una vez, no existiríamos ninguno de nosotros. Incluso Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, toda la raza humana sale de Adán y Eva, todos salimos de allí. Todos estamos emparentados. Al morir Adán y Eva, el resto de la humanidad hasta el día de hoy no existiría nadie. No existiría el hombre sobre la tierra. Pero Dios hizo un plan. Y el plan que Dios estableció, y esta es la parte que nosotros como cristianos debemos entender. Hay muchos hombres y mujeres que dicen que son cristianas y no entienden esta parte. Que Dios tomó el lugar nuestro en la aplicación de la penalidad de la ley. Es decir, ¿a quién le tocaba morir? A nosotros, al hombre, a la mujer. ¿Por qué? Porque pecaron. Pero ¿qué hizo el Señor? Se puso en nuestro lugar. Murió Él por nosotros. Entonces, Él murió por cada hombre y por cada mujer desde Adán y Eva y por todas las generaciones subsiguientes, llega hasta el día de hoy para nosotros y todavía Dios, Cristo murió hasta los hombres y las mujeres que todavía no han nacido, imagínense. Si usted no entiende esto, le voy a contar una historia rapidito, que yo creo que una vez la conté acá, pero la voy a contar de nuevo porque ilustra este punto. Habían dos chicos, amigos, muchachos de 20, 22 años, que decidieron ir a un cafetín de estos y tomar unas cervecitas. ¿Y qué pueden hablar? ¿De qué temas ustedes creen que pueden hablar dos jovencitos de 20, 22 años? ¿De qué? De chicas. Entonces comenzaron a hablar de chicas y resulta que cuando comenzaron a hablar,
se dieron cuenta que estaban saliendo los dos con la misma chica. Y entonces estaban ya pasaditos de trago. Y tú te tienes que alejar porque esa es mi chica. Y no, te tienes que alejar tú porque esa es mi chica. Y ahí empezaron, y la cosa fue tomando más calor. Y entonces uno para asustar al otro saca un cuchillo y dice, no, si tú no te sales, mira, aquí traje mi arma. Y comenzaron a forcejearse y en ese forcejeo el otro muchacho cae encima del cuchillo y se mata por accidente. Y el que tenía el dueño del cuchillo le saca el cuchillo, todo ensangrentado, sale corriendo como podía y llega hasta la casa. Y en la casa estaba el papá, sentado en la sala mirando televisión. Y entra el hijo y llorando, mal. ¿Y qué te pasó, hijo? Mira, me puse a discutir con mi amigo y ahí discutimos por una chica y mira lo que pasó y fue un accidente y no sé qué cosa y ahora vienen, me van a condenar y me van a matar. Y entonces el papá le dice, quítate la ropa. ¿Pero qué me estás diciendo, papá? Mira, digo, quítate esa ropa y ponte mi ropa. Yo ya soy un hombre mayor, ya hice mi vida. Dice, pero tú eres joven, tienes toda la vida por delante. Así que toma mi ropa seca, dame tu ropa, dame ese cuchillo y tú te sales por la puerta de atrás. Pero papá, hazme caso, haz tu vida, comienza una vida nueva, no cometas el mismo error. Y ya, y tienes vida. Entonces el papá se vistió con la ropa del hijo, con camisa, pantalón todo ensangrentado, con el cuchillo. Cuando entró la policía, ¿a quién llevaron preso y a quién condenaron? Al padre. ¿Qué hizo el padre? Tomó el lugar del hijo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. ¿Quién es el que está lleno de sangre y de mancha de pecado? ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces viene Cristo y nos dice, quítate esa ropa ensangrentada, esa ropa manchada de pecado, y ponte un manto blanco de justicia que yo te voy a dar. La palabra de Dios lo dice, el que está en Cristo es revestido de Cristo. ¿Y con qué nos reviste Cristo? Con su manto blanco impecable de justicia y con un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y nosotros aparecemos delante del Padre como sin pecado. Pero ¿a quién van a condenar por pecador? A Cristo, porque Cristo agarró nuestro lugar. Y eso es lo que hace el Señor aquí, en lo que venimos estudiando. Ese es el intercambio que el Señor hace. Y lo dice la palabra de Dios. Mire, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo, porque Cristo es un ser celestial, un ser santo, un ser divino que nunca pecó. Pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Cristo? El Padre. El Padre cargó todos los pecados en el Hijo, porque el Hijo tenía que asumir nuestro lugar. Entonces, al hacerse pecado Él, ¿qué pasa con nosotros? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios y delante de Él. ¿Ve? Nosotros aparecemos justos, sin culpa, sin pecado delante de Dios. Pero ¿qué tiene que suceder en nuestras vidas? Tiene que haber un intercambio con el Señor. Aquellas personas que no quieren saber de Dios, no quieren saber de la palabra de Dios, no quieren saber de iglesia, se pierden este intercambio. Y entonces, como no se intercambian con el Señor, pues ellos tienen que pagar la culpa del pecado. ¿Y la paga del pecado qué es, hermano? Muerte. ¿Y el regalo de Dios qué es? La vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos el intercambio con Cristo, no morimos. Dios nos regala la vida eterna en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que vivir como Cristo nos indica en su palabra.
No podemos seguir nuestra vida como se nos da la gana a nosotros. Así que, según el plan de salvación, al intervenir el sustituto, Cristo es el sustituto, la primera pareja debía quedar libre. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo no apareció allí en el Edén? Porque, ¿qué pasó? Porque si Dios puso el plan de que si el hombre y la mujer caían en pecado, venía Cristo a sustituirlos en la muerte, ¿por qué no apareció en el Edén Cristo para morir por Adán y Eva? ¿Y por qué Adán y Eva no murieron allí? Tampoco. ¿Qué pasó? ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con el plan de salvación? Porque el plan de salvación decía eso. El hombre y la mujer pecaban, Cristo lo sustituía y Cristo moría y el hombre y la mujer se quedaban libres. Ah, pero Adán y Eva pecaron y Cristo no vino. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué fue lo que murió? Algo tuvo que morir así. Y murieron 2 corderitos. ¿Dónde dice eso? Génesis 3:21. Génesis 3:21. Ahora, vamos a entender esta parte porque hay que entender bien el principio de sustitución. Y Yahvé, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Si le hizo túnicas de piel, ¿de dónde sacó la piel, hermano? ¿El corderito se la prestó o lo tuvieron que matar? Lo tuvieron que sacrificar. Entonces, ¿y quién lo sacrificó? Fue Adán. No fue Dios. Adán, pues, mira lo que hace el pecado. Y Adán fue y mató a un cordero en un ambiente que era bueno y en gran manera. Un ambiente completamente perfecto cuando Dios creó este mundo. Y en ese ambiente perfecto ahora viene el disturbio de una nota muy fea, la muerte. Adán tuvo que matar a ese cordero pensando que en el futuro iba a morir el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios en Juan 1:29. Esa muerte de ese cordero, de ese animalito, no era el que resolvía el problema. El problema lo iba a resolver el cordero que iba a venir en el futuro. Entonces, escuche bien esto. Cristo es el sustituto del pecador, el sustituto de nosotros en la muerte. Pero mientras Cristo no venía, Cristo consiguió un sustituto para él. Entonces, el sustituto del verdadero sustituto era un animalito inocente. La sangre del animalito no salvaba, no limpiaba de pecado. Lo que limpiaba de pecado era la fe en ese acto de sacrificio en que en el futuro iba a morir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué nosotros hoy en día no matamos un corderito? Porque Cristo ya vino y ya murió por nosotros. Así que nosotros no tenemos que conseguir un corderito. Pero antes de que Cristo viniera a este mundo, antes que Cristo se encarnara, tenía que el pecador experimentar la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo lo hacía? Sacrificando animalitos y animalitos y animalitos. Animalitos considerados por Dios limpios. No podían ser animales cualquiera. Tenían que ser animales limpios. Corderos, chivos, machos cabríos, carneros y los de la vacada, o sea, vacunos. Animales que rumian y tienen pezuña hendida. Esos son los animales limpios. Y son los que Dios recomendó para comer. Cuando faltó la comida, el Señor recomendó para comer carne solamente del animal que tenía pezuña cortada, partida y rumia. Hay otros animales que tienen una sola de esas cosas. Eso es inmundo.
Por ejemplo, el caballo no tiene pezuñas hendidas. Rumia sí, pero no tiene pezuña partida. Entonces, el caballo, la mula, el burro y todo, no se pueden comer. Y la gente se lo come. Ahora, ellos tendrán que dar cuenta a Dios después. El cerdo tiene la pezuña partida. Está bien por ese lado, pero no rumia. Entonces, es un animal inmundo que no se debe comer. Y la gente se lo come. Ah, bueno, pues tendrá que dar cuenta con el Padre Celestial después, porque no hicieron la voluntad de Dios cuando estaba aquí en vida. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Cristo, como dice este aviso aquí. Y caminar con Cristo es hacer la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, al aprender a caminar con Cristo, vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Génesis 3:17 nos indica que la entrada del pecado no solo afectó a Adán y Eva, sino que afectó a toda la creación. La tierra fue maldecida. Mire lo que dice ese versículo. Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Miren lo que termina diciendo el versículo. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y por eso es difícil a veces la vida que nosotros llevamos. ¿Por qué? Por el pecado que hay. Es difícil conseguir trabajo, es difícil llegar a fin de mes pagando biles, con todo es difícil. Pero Dios prometió que a su pueblo Él los iba a cuidar y les iba a proveer sus necesidades. No quiere decir que su pueblo iba a ser los millonarios, los nuevos millonarios del mundo. No, Señor. Pero iba a tener suficiente para vivir mientras está aquí con vida, porque Dios se va a encargar de suplir sus necesidades. Entonces, al entrar el pecado, la tierra se hizo maldita, afectó los árboles, afectó las plantas, afectó los peces, las aves, los animales. Ustedes saben que originalmente el león y todos los felinos de la selva, el león, la pantera, los chiitas, los chitas, los leopardos, comían pasto, el oso, comían pasto, no comían a otro animal, pero se volvieron carnívoros. Hay muchos árboles que no tenían espina y ahora sacan espina. Todo eso es causa del pecado. Todo eso viene por causa del pecado. Entonces, Dios maldijo la tierra y Adán y Eva, a partir de ese momento, iba a comenzar entonces un triste y doloroso proceso de degradación del mundo. Y nosotros lo estamos viendo hoy en día, cómo las nuevas generaciones son más degradadas que las generaciones anteriores y cada vez es peor. El límite hasta dónde llegaremos lo sabe Dios, no nosotros. Dios lo sabe. Así que el verdadero sustituto, según lo dice capítulo 1 de Juan, versículo 29 y versículo 36 del mismo capítulo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido sustituido desde el Edén a partir de la muerte del primer sacrificio. ¿Ve? Ahí dice que Juan vio a Jesús y Juan, que conocía de la palabra de Dios, dijo, he aquí el verdadero cordero. Esos corderos que se matan en el santuario, esos corderos no quitan el pecado en realidad. Es la fe que las personas ponen en la sangre derramada de ese cordero de que el Mesías iba a venir a hacer que los sacrificios de los animales tuviesen valor. Pero cuando viniera el Mesías, que ese sí era el verdadero cordero y el verdadero sacrificio que se iba a dar.
Pero la gente tenía que saber cómo era la paga del pecado. Y cómo nosotros los limpiamos de pecado. Tenemos que hacer una transferencia. ¿Cómo hacían la transferencia antes los hombres? Bueno, llevaban el corderito al altar de sacrificio. Lo vamos a ver después cuando estemos viendo el altar de sacrificio mañana. Y allí ponía la mano en la cabeza y hacía la transferencia. En la cabeza del corderito. Y confesaba en oración ante Dios el pecado. Y entonces ahora la culpa que tenía el pecador pasaba al corderito. ¿Y el culpable quién irá ahora después de la transferencia? El cordero. No, ¿cómo hacemos nosotros hoy? Nosotros somos el pecador. ¿Cómo hacemos para transferirle a Jesús? Vamos a Jesús en oración, obviamente tristes y arrepentidos por ser pecadores, y entonces le transferimos a Jesús nuestros pecados. Y Jesús muere por nuestros pecados. Pero ya murió, no tiene que volver a morir otra vez, porque la muerte de Jesús fue la muerte de Dios. Y la muerte de Dios es algo muy significativo, porque esa muerte era por los pecados de toda la humanidad, aunque todavía toda la humanidad no había nacido. Pero Él murió por toda la humanidad. Así que cada generación tiene la oportunidad de ir a Cristo y transferirle a Cristo sus pecados. Cuando le transfiere eso a Cristo, la persona comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Y cada vez que peca, tiene que hacer el mismo procedimiento de transferirle al Señor en oración que volvió a pecar, y entonces el Señor vuelve a perdonar. Y así sucesivamente, cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos vamos perfeccionando espiritualmente y entonces vamos a cometer menos errores, menos pecados, porque estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo con Cristo, nuestro Señor. Pero si nosotros nos alejamos de Cristo, es como cuando usted suelta un perrito que lo tienen atado por mucho tiempo y los dejan suelto y el perrito empieza a correr y a hacer desastre por todas partes. Así somos nosotros, nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada uno agarró su camino como se le dio la gana. Pero por la llaga de Cristo, que Él fue llevado al matadero como un cordero, por su sacrificio nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados. Pero solo, como dice Juan 3:16, solo aquellos que creen en Cristo. Hay mucha gente que no cree, hermano. Y la gente que no cree se perdió la dádiva de Dios, se perdió el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Su gracia. Y su gracia, la gracia de Dios, que implica perdón de pecado, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros a partir de allí tenemos que vivir en plena comunión con el Señor para mantenernos firmes en su camino, para ir con Él caminando por las sendas espirituales que nos conducen a la vida eterna. No debemos soltarnos nunca de la mano del Señor. El mismo Señor lo dice allí en Juan 15:5, separado de mí. ¿Cuántas cosas podemos hacer separado de Cristo, hermano? Nada, por eso tenemos que permanecer con Él, agarrado de la mano de Él, aunque nos duela a veces la situación que estemos viviendo, pero nosotros no debemos separarnos del Señor. Ahora bien, ¿por qué el Señor se tardó, escuche bien, 4,000 años en venir? Porque durante 4,000 años se estuvieron sacrificando corderitos y corderitos y corderitos y corderitos. No solo corderos, chivos y cabritos y todo ese tipo de cosas, pero se estuvieron sacrificando animales durante 4,000 años. 1,500 años en el santuario, que es lo que vamos a ver mañana, que vamos a empezar a ver en las partes del santuario. El santuario apareció después. ¿Por qué se tardó tanto? Se tardó tanto porque la ley de Dios había sido impugnada, había sido argumentada, rechazada por una entidad celestial, que ustedes ya la conocen.
Lucifer, el portador de luz. Él empezó a injuriar a Dios, a acusar a Dios y a acusar la ley de Dios. Y diciendo que él podía gobernar mejor que Dios. Imagínense. Dios fue el creador de Lucifer. Y la criatura se exaltó tanto a sí mismo que dijo que podía ser superior al creador. ¿A quién lo creó? Imagínense. Imposible, pero así fue. Y Dios, escuche bien esto, Dios podía haber eliminado de una vez al rebelde. Lo podía haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Mucha gente me pregunta eso. Si Satanás se rebeló, ¿por qué no lo eliminó de una vez? Lo que pasa es que si Dios hacía eso, ¿cómo le iban a obedecer los otros seres celestiales a Dios? ¿Por amor o por miedo? Por miedo, porque dice, mira, no abras la boca, porque este te elimina. Entonces Dios dijo, ¿tú dices que gobiernas mejor que yo? Pues adelante, a ver tu gobierno. Te voy a dar 6.000 años, que más o menos ya estamos llegando a los 6.000 años. A ver cómo gobiernas tú. Y ustedes han visto el desastre que nosotros estamos viviendo, hermano. ¿Y es causa de qué? ¿De Dios? No, es causa del enemigo. Pero el enemigo se la ingenia tanto que mucha gente le echa la culpa a Dios. Y Dios sufre por nosotros. Y Dios quiere salvarnos. Nos quiere salvar a todos. Pero el hombre a veces se vuelve duro de cerviz. Y no quiere entender el tremendo conflicto que comenzó en el cielo y que todavía sigue aquí en la tierra. Y que nosotros somos parte de ese conflicto. Ahora, nosotros tenemos que decidir de cuál de los dos grupos, como hablábamos esta mañana, queremos estar. Del grupo de los salvos, de las ovejitas, obedientes, mansitas, que obedecen a Dios, que se humillan y obedecen a Dios, o de los cabritos que son rebeldes y son saltarines y que van de aquí para allá y hacen lo que se les da la gana. ¿De cuál de los dos grupos queremos estar? Esa es decisión nuestra, hermano. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, es lo que va determinando a qué grupo nos vamos a pertenecer. Tenemos que hacer un trabajo en nosotros mismos, no solos. No estamos solos, hermano. Acuérdese que el Señor va caminando con nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender es nosotros caminar con Él. Pero el Señor va con nosotros. El Señor nos acompaña y el Señor nos quiere salvar. Entonces, por mencionar algunos ejemplos en la Biblia, nosotros tenemos en la Biblia mucha gente que hacía sacrificio y sacrificio todos los días. Por ejemplo, ustedes conocen, si leen, por ejemplo, Abel y Caín, que los primeros hijos de Adán le presentaron, hicieron un altar y le presentaron un sacrificio a Dios. Y Dios se fijó en el sacrificio de Abel, no el de Caín. Porque Caín, como un cabrito, hizo lo que se dio la gana. Le presentó verduras y frutas. Y las frutas y las verduras, si tú las cortas, no sale sangre, sale jugo de fruta. ¿Y qué era lo que tenía que salir? Sangre, derramar la sangre. Y entonces se fijó en el sacrificio de Abel porque Abel puso un corderito y puso lo mejor. Corderito de 1 año, gordito, sin defecto, blanco, es en las condiciones que tenía que tener el corderito. Y entonces Dios miró con agrado el sacrificio de Abel. Y Caín presentó frutas y verduras y después, como a Dios no le aceptó el sacrificio de, digamos, la ofrenda de Caín, Caín mató a Abel. ¿Ve? Y ahí empezó la maldad. ¿Dónde hay más ejemplos? Bueno, Noé, por ejemplo, Noé cuando le obedeció a Dios, estuvo predicando 120 años de que iba a venir un diluvio y armó el arca y todo, y la gente se burló, se rió, pero el punto es que una vez que entraron, vino el diluvio, mató a todo el mundo, se salvaron 8 personas.
Y que una vez que el agua bajó, después de casi 2 años más o menos, el agua bajó, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un sacrificio. Allí mató un animal limpio y lo ofreció a Dios, agradeciendo a Dios que le preservó la vida. Y nosotros venimos de esas 8 personas. Venimos de Adán, pero venimos de esas 8 personas, las que sobrevivieron en el diluvio. ¿Dónde más vemos sacrificio? Job, si ustedes van a Job y leen el libro de Job, van a ver que Job era un hombre correcto ante de Dios y hacía su sacrificio todos los días, incluso hacía sacrificio por sus hijos, porque dice, no sea que alguno de sus hijos se le olvidó hacer sacrificio, y dice, yo voy a hacer sacrificio por cada uno de los hijos, y tenía varios hijos. También podemos ver a Elías, que también hacía el profeta Elías. O sea, hay muchos patriarcas en el Antiguo Testamento donde se hacían los sacrificios de animales. Pero yo quiero concentrarme en uno porque tiene unas características muy especiales y es en el sacrificio de Abraham. Abraham hacía sacrificios de animales. Abraham tenía una relación muy estrecha y profunda con Dios. Abraham conocía de Dios. Y Abraham sabía que Dios, el único sacrificio que le pedía siempre eran sacrificios de animales y animales limpios. Pero un día Dios le pide algo diferente. Y entonces lo vamos a leer. Génesis 22, 2. Fíjese este detalle. Génesis 22, 2. Y dijo Dios, ¿no? Dios le está diciendo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo pedido que le hizo Dios a Abraham. Escuche bien esto. Abraham, cuando su esposa dio a luz, Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 y dio a luz a Isaac. Era el hijo de la promesa, el único. Y ahora Dios, que le dijo que le iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, a Abraham, le está pidiendo que entregue en sacrificio al único hijo que le podía dar descendencia. Digo, ¿cómo? Entonces, si yo sacrifico a mi hijo, al único que tengo, ¿de dónde va a salir la descendencia? Además, como les dije recién, Abraham sabía que Dios era un Dios que pedía sacrificios de animales, no de humanos. Los que hacían sacrificios humanos eran las religiones idólatras paganas que sacrificaban a los niños a Moloch. Hacían unas cosas espantosas. Una estatua gigante con las manos así, unas manos gigantes así. Y ahí ponían el niño y debajo le ponían fuego. Y entonces ese era un sacrificio ofrecido a Moloch. Eso hacían los paganos. Pero Dios, el Dios verdadero, no. ¿Ustedes creen que Abraham se puso a argumentar con Dios y decirle, pero Señor, si tú no me pides nunca esto, pero Señor, si me matas el único hijo que tengo, ¿cómo va a ser la descendencia? ¿Ustedes creen que Abraham se puso a discutir con Dios eso? No, hermano. Abraham lo que hizo fue obedecer lo que Dios le pedía. ¿Y dónde lo dice? Bueno, vamos a leerlo. La Biblia dice allí en Génesis capítulo 22, versículo 3. Dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, es decir, ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, sin decir ninguna palabra.
Aquí nosotros vemos que la actitud de Abraham era una plena confianza en Dios, una fe inquebrantable en Dios. Y en cuanto a Isaac, Isaac demostró humildad y obediencia para con Dios y para con su padre. Porque en ningún momento el chico dijo, no voy, o se puso a pelear con el papá, porque ya el papá ancianito, imagínense si Isaac tendría unos 17, 18 años, Abraham ya estaba pasando los 100 años, estaría por lo menos por los 118, 100, 200, 120 años, ya era anciano. Y este joven con toda la fuerza podía luchar con el papá y irse. Sin embargo, su hijo obedeció las palabras del padre. Incluso cuando llegaron al lugar, Isaac le pregunta a Abraham, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero, papá? Él dice, Dios proveerá. Y entonces Abraham comenzó a atar al hijo. Primero pusieron las piedras para el altar, pusieron la leña. Y entonces a partir de allí el padre ató al hijo, lo acostó encima de la leña, sacó su daga y la levantó. Y cuando va a proceder, la mano de Dios lo sostiene y le dice, tu fe ha sido probada y saliste victorioso. Nosotros a veces tenemos prueba de fe, hermano. A veces se nos ponen las cosas difíciles a nosotros y Dios nos prueba nuestra fe. Pero nosotros tenemos que saber por esta experiencia de que si nosotros confiamos en Dios, vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque Dios nos prueba y quiere saber si nuestra fe es firme. Porque cuando nosotros tenemos dinero, tenemos estatus, tenemos carro, tenemos casa, tenemos un buen trabajo, ser cristiano es fácil. Pero cuando las cosas se ponen duras, hermano, a veces no, la fe nuestra tambalea y comenzamos a decir, no, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama y uno se arrepiente después de ser hasta de cristiano. Pues no, Dios tiene un propósito. Y entonces lo que hay que decirle al Señor en esos momentos es, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, pero tú sí, muéstrame la salida. Dame fuerza para resistir esta prueba. ¿Ve? Y el Señor va a obrar conforme a su voluntad y para el beneficio de cada uno de nosotros. Seguro, porque Dios es así, Dios ama a su pueblo, no nos va a dejar a la deriva, no nos va a abandonar el Señor. El Señor va a estar allí con nosotros. Entonces, la prueba de fe la pasó. Dios quería, aparte de probar la fe de Abraham, Dios quería mostrarle a Abraham lo que Dios mismo iba a hacer. Que en un futuro Dios el Padre iba a enviar a su Hijo para ser sacrificado por cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos eso? La palabra de Dios lo dice. Vamos a buscar el versículo. Se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 56. Cristo le está hablando a los judíos. Juan capítulo 8, versículo 56. Cristo le está hablando a los judíos y estas son palabras de Cristo. Dice, Abraham vuestro padre, porque los judíos se enorgullecían diciendo que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Entonces Jesús le dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio el día de Cristo? Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Abraham hizo, digamos, como la parte de Dios, Isaac como la parte de Cristo. Además, quien cargó la leña para subir al monte fue Isaac.
Hay una comparación tremenda. ¿Cuántos días se tardaron en llegar a ese lugar? 3 días. Se puede hacer una perfecta comparación entre Cristo y Isaac. Es como Isaac fue un tipo de Cristo. Para Abraham, Isaac ya estaba muerto. En su mente ya estaba muerto. 3 días pensando Abraham de que él tenía que sacrificar a su propio hijo. Pero Dios quería mostrarle a Abraham que Dios iba a sacrificar a su propio hijo. Al que no era pecado, Dios lo hizo pecado para salvarnos a nosotros. Y entonces Dios quería mostrarle a Abraham justamente eso, que Dios iba a mandar a su propio hijo para sacrificio en lugar de nosotros, para que todo aquel que creyere en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que quería darle a conocer a Abraham. Por eso ese versículo dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Porque vio, ¿qué es lo que vio Abraham? Que hay una solución para el pecado, hay una solución para el pecador. No estamos perdidos, hermano. Hay solución, en Cristo hay solución, hay salida, hay salvación. En Cristo hay perdón. Mucha gente a veces dice, yo no quiero ir a la iglesia porque no, yo, mira, tengo una chorrera de pecados cometidos en el pasado y Dios no me va a perdonar. Claro que sí que te perdona Dios. Si tú vienes a Dios genuinamente arrepentido, tienes que sentir el arrepentimiento, tienes que reconocer que eres pecador, entonces el Señor Jesucristo se va a poner en tu lugar, va a morir en tu lugar y tú vas a quedar limpio de pecado. Eso es lo que ofrece el Señor. Entonces el Evangelio dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, llegado el cumplimiento del tiempo, y cuando decimos llegado el cumplimiento del tiempo, esto está indicando que Dios tiene su agenda. Dios tiene todo programado. Dios tiene todo establecido. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿el cumplimiento de qué tiempo? En el que tenía que venir Cristo y encarnarse aquí, pues vino. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y el versículo 5 dice, para que el que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando nosotros vamos a Cristo, Dios nos toma como sus hijos. Tremendo privilegio, tremenda bendición, que cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos toma como sus hijos. No somos cualquiera, somos los hijos de Dios. Ahora, mucha gente dice que todo ser humano es hijo de Dios. No. Todo ser humano es creado por Dios. Cristo murió por toda la humanidad, sí, pero solo aquellos que aceptan a Cristo son considerados hijos. Los que no lo aceptan no son hijos de Dios. Lo dice este versículo y vamos a reafirmarlo con Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino. ¿Quién vino a lo suyo? Cristo vino a su pueblo, es lo que está diciendo, vino a su pueblo en su tiempo, y lo suyo, su pueblo, no lo recibieron. Aquí está la clave. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Les pregunto, ¿ustedes creen en Cristo? ¿Ustedes han recibido a Cristo en su vida? ¿Lo han recibido en su corazón? Entonces Dios los ha hecho a ustedes. Dios le ha dado la potestad a cada uno de nosotros de ser hijos e hijas de Dios. Tremendo privilegio. Y cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, estamos al cuidado de Dios, hermano.
Dios tiene el control de nuestras vidas. No tenemos que temer al futuro. Lo que tenemos que es avanzar por fe y decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo, enséñame. Y en esta semana justamente estamos aquí para aprender a caminar con Cristo. Nosotros hemos visto aquí en estos momentos que Dios el Padre, desde antes de la fundación del mundo, ofreció a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, de forma completamente voluntaria. Él no lo hizo por obligación, lo hizo por amor, completamente voluntaria, para que todo hombre y toda mujer de todas las épocas históricas de la humanidad, incluyendo nuestra época y las épocas futuras, tengamos la oportunidad de vivir con Cristo por toda la eternidad. ¿Qué nos pide el Señor, hermano, para eso? Nos pide simplemente que creamos en Él, que lo recibamos a Él, que creamos en su sacrificio, que nosotros creamos en ese intercambio que Él hace a la hora de la aplicación de la ley. La paga del pecado es muerte, pero si Él se pone en nuestro lugar, muere Cristo en nuestro lugar y nosotros recibimos la vida. Pero no esta vida, sino la vida eterna. Porque la muerte que murió Cristo es la segunda, es la muerte eterna, la segunda muerte que van a morir los impíos. Y la segunda muerte no hay posibilidad de levantarse nunca, jamás tampoco. No hay una segunda opción. Pero nosotros, si permanecemos en Cristo, esa muerte no va a tener efecto sobre nosotros. Va a tener efecto esta primera muerte que ustedes conocen, la muerte que se mueren todos los seres humanos. Pero eso no es problema para Dios. Puede ser problema para nosotros, pero para Dios no es problema, porque Dios dijo en su palabra, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es promesa de Dios. Así que no le tenga miedo a esta muerte ahorita. No se preocupe. Lo que usted debe temer es morir en Cristo. Ocuparse de morir en Cristo. Porque si muere sin Cristo, ahí sí que ya no hay forma de reversar la situación. Pero si usted muere en Cristo, no se preocupe. Porque como dice ese versículo, aunque usted esté muerto, cuando venga Cristo en majestad y gloria, va a vivir por toda la eternidad. Porque Cristo lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Así que, hermanos, lo que el Señor pide que creamos en Él, creer en Él, es creer en su maravilloso regalo, en su regalo divino. El Señor nos da la vida. ¿Nosotros aceptamos o rechazamos? En otras palabras, que todo ser humano ejerza una fe sólida en Dios. Él quiere que tengamos fe, y una fe férrea, una fe sólida, que no sea una fe ahí, que cualquier cosita, cualquier ruido por ahí, ya salgo corriendo y me olvido de Dios. No, que sople el viento que sople, yo confío en el Señor. Y si no entiendo, le digo, Señor, yo no entiendo, pero tú guíame, porque de aquí en adelante no veo nada. Y el Señor lo va a conducir por esa oscuridad que está pasando momentáneamente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el Salmo, no temeré mal alguno, porque Cristo, el Señor, estará contigo. Eso lo dice una tremenda y poderosa promesa. Así que, por naturaleza, todo ser humano, todos nosotros, abriga el más fuerte deseo de vivir para siempre. Nadie se quiere morir, hermano. Incluso nosotros queremos permanecer jóvenes toda la vida. Y los años se van acumulando y queremos sentirnos jóvenes. Entonces hacemos dietas y hacemos esto y hacemos lo otro para tener un físico más o menos como un joven, pero el almanaque no miente, va avanzando. Todos queremos ser joven y vivir para siempre, pero no busca a quien provee la vida. ¿Quién es el que provee la vida? Cristo. Entonces el hombre quiere vivir, pero no busca al que provee la vida, al que da la vida, que es Cristo. Entonces, a muchos les resulta difícil el confiar en Dios.
y aún menos confía cuando no entiende por qué murió Cristo en la cruz. ¿Ustedes están entendiendo por qué murió Cristo en la cruz? ¿Ustedes han entendido cómo el Dios hizo ese plan de sustitución de morir en lugar nuestro? ¿Lo entienden? Cómo Dios sustituyó la muerte, nos tocaba a nosotros y se puso Él en nuestro lugar. Pero mientras Él no venía, puso a un corderito en el lugar de Dios. Para que se entendiera que alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Así que la ley debía cumplirse. Dios no hizo cambio a la ley. No ajustó a la ley al pecador. No, Señor. La ley se mantuvo, hasta el día de hoy se mantiene. La ley como Dios la estableció desde un principio. La paga del pecado es muerte y se acabó. El pecado hay que pagarlo con la muerte. Pero qué bueno que Cristo ya pagó por nosotros. ¿Ve? Pero el que no acepta a Cristo tendrá que pagar él personalmente por sus pecados. Entonces, ¿quieres aprender más acerca del regalo que Dios nos reservó para cada uno de nosotros desde antes que nosotros naciéramos? Él nos reservó un regalo para nosotros. ¿Quieres aprender más de ese regalo? ¿Sí? Entonces te invitamos que vengas mañana para seguir aprendiendo a caminar con Cristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos